Muy buenos días, les agradecemos el estar conectados a nuestro webinar sobre CloudWatch SaaS. Soy Héctor Ayala, Product Manager de Checkpoint en Maps, y nos está acompañando el ingeniero Adair Larios, quien pertenece al team de Overlay. Adair, adelante. Héctor, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Gracias por su tiempo. Si algunos de ustedes estuvieron hace aproximadamente un mes, este es una continuación de las tecnologías que estuvimos platicando. La primera fue sobre SandBlast Mobile, protección a dispositivos móviles. La segunda fue dirigida hacia amenazas en endpoint y con esto concluiríamos este ciclo que es enfocado a las aplicaciones tipo SaaS. Bueno. Alrededor de todo de estos días que estuvimos platicando sobre las otras soluciones, algo en lo que me gustó enfocarme fue que si bien nosotros estamos acostumbrados y nos llama la atención por nuestro perfil hablar de la seguridad en un aspecto técnico, si el firewall, si el paquete de red, si el protocolo, si la vulnerabilidad, algo que en repetidas ocasiones menciono es que todo esto no sirve de nada cuando el vector más vulnerable es el humano. Y creo que esto lo podemos ver en incidentes locales en nuestro país muy grandes que han estado afectando desde este fin de semana. De nada sirve que nosotros nos enfoquemos en un centro de datos, de nada sirve que nosotros contemos con seguridad tradicional si no lo vemos como un todo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ustedes cuando entran a un banco, si se dan cuenta, un banco son capas de seguridad. Si nosotros vemos una película, una cárcel son capas de seguridad, rejas, guardias, cámaras, sistemas de vigilancia, procesos de entrada, revisiones. El concepto de seguridad son capas. El concepto de seguridad informática también lo debemos de entender hacia capas y no olvidar la capa humana. Bueno, esto que ustedes ven aquí es hacia dónde voy. ¿Por qué? Porque realmente es muy difícil que ustedes, sus clientes, nuestros clientes, cualquiera, sepamos exactamente dónde se encuentra nuestra información. Ustedes, si se pusieran a meditar en este momento, me podrían decir, está en mi laptop. Bueno, ya me acordé, también está en mi disco duro. Ah, ayer subí algo a OneDrive. Bueno, pero también lo tengo en el Dropbox personal. Creo que me pasé una foto al celular. Creo que esa foto se la pasé al celular de un amigo. A lo mejor ese amigo le regaló el celular a alguien y no la borró, etcétera. Entonces, realmente saber dónde está la información es muy complejo. A lo mejor algunos de ustedes, si voltea a ver a su pantalla, tiene por ahí una notita, un post-it, y tiene usuario y contraseña de algún lado. Y estos son factores humanos que difícilmente pueden ser evitados y que necesitamos un proceso y un componente tecnológico para evitar una brecha. Por ejemplo, si ustedes en este momento tienen en su escritorio, en su libreta o pegado en su computadora este tipo de notas con usuario y contraseña, si se fueran a comer el día de hoy, alguien les toma una foto, ¿cómo evitarían que esa persona que le tomó foto a esa nota pudiera entrar, por ejemplo, a su correo electrónico? Muchos de ustedes me podrían decir, muy fácil, doble factor de autenticación, pero debemos de ser realistas entre lo que debería de aplicar y entre lo que realmente aplica, porque se los digo, estadísticas, por ejemplo, de Office 365 a nivel empresas, mencionan que aproximadamente un 20% de las empresas a nivel mundial tienen doble factor de autenticación, hablando solo de Office 365, pero ese es a nivel mundial. En Latinoamérica muy probablemente no estemos ni por el 5%. Entonces, si bien muchas personas podrán objetar diciendo doble factor de autenticación, no se aplica. En algunos lados no se aplica porque es complejo, en algunos lados no se aplica porque no se quiere tener la instalación de alguna aplicación en el dispositivo del usuario, porque es del usuario. En algunos otros sitios la operación dice, no, no puedes ponerle a un directivo este tipo de cosas porque les molesta. Esos 3 segundos que se tomarían en abrir la aplicación e ingresar el código, para ellos no es factible. Bueno, si respetamos eso, necesitamos tener una solución. Ahorita veremos una propuesta de esto. Sumado, tenemos, por ejemplo, la parte de abajo, el teléfono móvil, que es algo que hace match con lo que estuvimos platicando en un inicio de estos webinars. La gran mayoría de veces no tenemos nada de protección, estamos descargando cualquier tipo de aplicaciones y yo les puedo decir que en mi caso, que hago algunas veces pruebas de esto, existen ciertas aplicaciones de espionaje que no necesitan grandes privilegios, por ejemplo, para leer los correos que te llegan a tu aplicación de Google. Tu aplicación de correo que tienes en el celular donde tú configuraste nombre de usuario y contraseña y de pronto te manda alerta de nuevo mensaje,
No necesitas ningún permiso especial para estar recibiendo y leyendo ese tipo de información. Y por último, nos vamos a cómo trabajan los usuarios este tipo de cosas, los passwords. Como les decía, algunos los memorizarán, pero de una manera reutilizable. Es decir, que en algún sitio ponen Adair 123, en otro sitio ponen Adair 123456, en algún otro lado pondrán Adair 123 asterisco asterisco. Y recuerden que lo más difícil es tener la contraseña. Entonces, cuando estamos dando la contraseña de ahí en adelante, tú como atacante lo que haces es poner símbolos antes, después, etcétera. Juegas con eso. La parte central ya la tienes. Entonces, alrededor de todo esto va a girar, bueno, y de hecho giran las soluciones que estuvimos viendo de Checkpoint. El día de hoy, como les comentaba, concluiremos con el tema de la parte de SaaS. Este es un ejemplo que a veces mostramos dentro de Checkpoint. Es un cliente legítimo, el cual fue una institución financiera la cual tenía un servicio de correo on-premise. Este servicio de correo on-premise fue migrado hacia la nube y básicamente lo que ellos tenían es un listado de clientes que cada mes pagaban ciertas facturas, créditos hipotecarios, préstamos de carros, etcétera. Hubo un corte de mes en el cual mucha gente no pagó, pero seamos sinceros, es una institución muy grande, entonces no identificas un patrón. Simplemente les envías un recordatorio de, oye, por favor, págame. Muchas personas empezaron a responder, disculpa, yo ya te pagué este mes. Empezaron a investigar y se dieron cuenta que las personas tenían recibos, tenían facturas de que habían hecho estos pagos. Cuando esto empezó a ser un tema tecnológico y empezaron a revisar, se dieron cuenta que desde una cuenta de correo electrónico comprometida que ya estaba en Office 365, se empezaron a mandar estas facturas con números de cuenta diferentes. Entonces, este banco perdió aproximadamente 2 millones de dólares. ¿Por qué? Porque se desviaron los pagos. Por ahí de marzo, abril, por ejemplo, Amazon soltó una noticia de que habían recibido un problema de este tipo en el que aproximadamente 100 proveedores no habían recibido pagos. ¿Por qué? Porque los números de cuenta donde se deberían de recibir habían sido modificados. Lo interesante es que un gigante como Amazon empezó a decir esto después de 5 meses, porque eso es lo que se tardaron en darse cuenta y en investigar, y creían que había sido un ataque de phishing. Imagínense, un gigante de ese tamaño y cree que el ataque fue de cierta manera. No estaban seguros en ese entonces, en ese tiempo. Un ataque de estos puede llegar a ser muy sofisticado, en el que tenemos muy pocos elementos tecnológicos y más bien jugamos porque tenemos el nombre de las personas, sabemos quién reporta a quién, cómo se escriben, cuándo se están haciendo transferencias, etcétera. Entonces, eso puede ser muy peligroso. A nivel mundial, por ahí se menciona que el 70% de las empresas ya están utilizando alguna tecnología en nube, tipo software as a service. Después, si es que en lo personal, en los trayectos que yo llevo, es muy raro encontrar un cliente efectivamente que ya no tenga algo de esto o que simplemente te diga, no estoy pensando en implementarlo. Ya la gran mayoría está invadida por este tipo de servicios. ¿Por qué? Pues tiene muchas ventajas. No tienes que pagar actualizaciones porque lo haces solo. Tú no necesitas tirar la plataforma para actualizarla, lo haces solo. Tú no necesitas gastar en un centro de datos, ya lo tienes. No necesitas gastar tanto en storage porque ya lo tiene. Tú no cuidas los discos duros, etcétera. Para muchas personas, este tipo de negocios es sumamente benéfico. Bueno, pero realmente, ¿cómo están siendo atacadas las empresas? A mí me gustaría dividirlo de tres maneras. La primera es mediante la entrega de malware. Como les decía, este fin de semana fuimos testigos de algo muy relacionado a esto en una empresa muy grande nacional. Tenemos sitio de phishing que muchas veces va de la mano con la entrega de malware. ¿Por qué? Porque se busca entregar el phishing, algunos otros juegan este doble papel de o te entrego algo o te redirecciono a un sitio malicioso para robarte alguna información. Algunos otros simple y sencillamente tratan de dirigir este tipo de robo de información. Y por último, lo que es la apropiación de cuentas. Un factor muy peligroso porque una vez que alguien se apropia de una cuenta, simple y sencillamente puede propagarse, puede investigarte, puede hacer lo que él quiera. Bueno, pero realmente esto, ¿qué representa? Muchas veces cuando nosotros vamos con un cliente y empezamos a preguntar sobre cuáles son tus necesidades o tus preocupaciones en este tipo de software como servicio,
Algunas veces nosotros nos queremos llevar la impresión o nos da la impresión de que la pérdida de información, la fuga de información es lo más importante. Sin embargo, les puedo decir que la fuga de información es la consecuencia. Entonces, tratar de atacar una fuga de información, si bien es correcto, debemos de considerar que muchas veces es la consecuencia de varias capas que fueron vulneradas. Dentro de Checkpoint les puedo mencionar que cuando nosotros atendemos incidentes, el 54% está relacionado con la apropiación de cuentas. La fuga de información es la consecuencia de una toma de una cuenta. El 35% está dirigido a la entrega de malware. Y de hecho, esta parte de fuga de información solamente representa un 10 o un 11%. Entonces, es importante hacerle ver al cliente que si bien preocuparse por la fuga de información es muy importante, también hay que preocuparse el que la generó y no tratar de cubrir como última capa este tipo de incidentes. Bueno, Checkpoint tiene aquí una propuesta interesante y me gustaría comentar y que vieran esto que dice soluciones de seguridad actuales CASB. ¿Qué es un CASB? Cloud Access Security Broker. La verdad es que es muy difícil de definir. Yo me atrevería a decir en este momento que no tengo ni idea de qué es un CASB, pero ¿por qué? Miren, les voy a demostrar una pequeña definición y ustedes me ayudarán a ver por qué definir un CASB es un tema interesante. Si se dan cuenta, estoy en la página de Gartner y dice la definición de Cloud Access Security Broker. Nos está diciendo que puede ser algo on-premise, basada en nube, que tiene algunas funcionalidades como autenticación, single sign-on, autorización, mapeo de credenciales, detección de malware, alertas, login, etcétera. Pero lo más importante es lo que está hasta el final, and so on. Es decir que todo puede ser un CASB, al mismo tiempo nadie cubre con lo que es un CASB. Es una definición de si algo que esté en la nube es CASB porque tienes algo de esto. Entonces, realmente poder acotar lo que es un CASB, en mi humilde opinión en este momento sería muy complejo. Sin embargo, creo que sí podríamos usar unas definiciones que se han venido usando con el tiempo. ¿Qué es? Bueno, el CASB tradicional. Este tipo de compañías, este tipo de soluciones que bien cubren una necesidad de manera perfecta, están muy enfocados a lo que es la fuga de información, lo que es el control de las aplicaciones y la parte de Shadow IT. Es decir, tener visibilidad de con quién se comparten aplicaciones, con quién se comparte información dentro de tu empresa. Pero entonces necesitamos reforzarlo con temas de malware, temas de phishing, temas de la identidad de los usuarios que no sean tomados. Esto es lo que Checkpoint quiere hacer, reforzar esta imagen del CASB tradicional, independientemente de si se le quiere mencionar como CASB o no. En esta slide, lo único que quiero que vean es este último pilar, este cuarto pilar, que es el que tienen en la parte superior izquierda, que es la de la nube. Esta es la manera en que Checkpoint lo trabaja y lo divide. Yo no te voy a comentar que cuidamos al usuario poniéndole un antivirus en la laptop, porque el usuario tiene acceso a aplicaciones tipo SaaS, tiene acceso a la tablet, tiene acceso en el centro de datos, tiene acceso al endpoint. Entonces, cubrir al usuario realmente representa cubrir todas estas superficies. Todas estas superficies, todos estos productos, de manera centralizada pueden ser gestionados y al mismo tiempo pueden recibir información de una base de datos que nosotros le llamamos Threat Cloud. Este Threat Cloud, que bien es algo que he ido mencionando en los otros webinars, básicamente es una base de datos que recibe información de todos los dispositivos que tienen una solución de Checkpoint. Esto lleva alrededor de 100 millones de gateways alrededor del mundo, endpoints. Tenemos aproximadamente 150,000 clientes. Entonces, una gran parte de la información que está transitando en todo lo que es el Internet está pudiendo ser revisada, analizada y obviamente esta es la base de información con la que ustedes pueden contar cuando tienen la parte de Threat Cloud, este tipo de servicios. Ahora bien, profundizando en la parte de CloudWatch SaaS, me gustaría platicarles cómo funciona. Esta herramienta está totalmente montada en nube. Eso significa que no se necesita un servidor físico on-premise, no tiene que ver si ustedes utilizan un firewall de algún otro competidor, no importa si en la laptop tienen algún agente antivirus de cualquier competidor.
son totalmente independientes. Yo lo que hago es estar en la nube, estar enlazado, trabajando de manera coordinada con las aplicaciones como Dropbox, como Office 365, como G Suite, y lo único que necesitan hacer es que le digan al portal de CloudWard SaaS, oye, quiero que trabajes y protejas mis cuentas empresariales de Office 365. Como nosotros ya tenemos un desarrollo y trabajamos mediante conexiones de API, significa que solamente necesitamos pedir los permisos a estas plataformas como Office 365 G Suite para poderlos integrar. O sea que la integración toma aproximadamente de 3 a 5 minutos. Lo único que se necesita es meter nombre de usuario y contraseña para que nos den permisos, no que yo me vaya a aprender tu nombre de usuario y contraseña. Entonces, en aproximadamente 3 minutos, si tenemos ese nombre de usuario y contraseña, ustedes ya implementaron la solución de CloudWard SaaS junto con Office 365 o junto con G Suite. Nosotros, cuando nos integramos, no estamos redireccionando el tráfico, no estamos siendo un punto de falla. Esto significa que no hay caída del servicio. No necesitan decirle a su cliente, oye, espérame 3 minutos sin correo. No, esto es totalmente transparente. CloudWard SaaS ya está integrado con Office 365. CloudWard SaaS ya está integrado con Gmail. Lo único que hacemos es darle permiso para que pueda trabajar con tu dominio. Esa es la diferencia. Ya existe la integración, ya están hechas. Bueno, toda esta información va a estar siendo examinada en los módulos de protección contra amenazas de día cero, prevención de fuga de datos, Shadow IT, anti-phishing, etcétera. ¿Cómo funcionan las conexiones a través de API? ¿Cómo es la comunicación directamente entre Checkpoint y a nivel de API con las soluciones de SaaS? Ok, lo que nosotros tenemos en esta API es el poder conectar y decir trabajamos juntos. Ahora, ¿cómo va a ser el flujo de la información? Existen 3 maneras de que la información fluya entre CloudWard SaaS y estas herramientas. La primera, y es la de default, es modo detección. Eso significa que la información llegará a Office 365, a G Suite, a Dropbox, etcétera. Ellos la tomarán y revisarán en primera si es un correo que exista dentro de la organización. Es decir, si la mandan a Jorge Adair, pero Jorge Adair no existe, pues se los va a rechazar. Cuando Office 365, G Suite o cualquier aplicación, etcétera, toma este correo, lo inspecciona y él dice, ok, pasa, nos lo va a enviar a nosotros como una copia para hacer la detección y al usuario le llegará de manera inmediata. Entonces esa es la primera manera, es como un puerto espejo dentro de las aplicaciones en nube. La segunda manera, el segundo flujo, se llama detección y remediación. En este, la información llega a nuestras plataformas tipo SaaS, ellos la toman, la verifican, la validan y después de esto se la mandan al buzón de correo electrónico del usuario y al mismo tiempo nos dan una copia a nosotros. La tomamos, la inspeccionamos, hacemos la emulación, los metemos en los motores y una vez que nosotros decimos esto fue algo malicioso, nos comunicamos de manera automática al buzón de correo electrónico del usuario y lo mandamos a cuarentena. Obviamente el usuario pudo infectarse. El tercer modo de trabajo se llama inline. En este modo de trabajo, cuando llega la información a nuestro aplicativo tipo SaaS, él lo inspecciona, nos va a mandar la información a nosotros. Nosotros hacemos el análisis y hasta que verificamos que sea benigno, si es que así se configuró, se entregará al usuario. Esos son los 3 modos en que puede fluir la información. Ahora, esto se puede aplicar a un solo usuario, un tipo de regla, a otros 40 usuarios se aplica otro tipo de regla y a los otros 20,000 usuarios otro tipo de regla. No es que toda la información fluya del mismo modo. Esto se puede personalizar por cada uno de ellos. Listo. Nosotros para la parte de amenazas avanzadas contamos con diferentes tecnologías, son aproximadamente 30, pero me gustaría mencionar las 3 que están hasta arriba. La primera que se llama CPU Level. Esta es una emulación a nivel CPU para poder detectar explotaciones y evitar que cualquier malware pudiera evadir al sistema operativo y por lo tanto evadir cualquier capa de protección. La siguiente, que se llama Push Forward, está enfocada a cualquier objeto tipo flash que pudiera tener la información que estamos recibiendo. Y por último, Context Aware es un módulo que va a tratar de sacar inteligencia de todas las demás tecnologías para poder hacer más fino el resultado. Entonces, se podría decir
no me gusta mucho el término correlacionar, porque realmente es un agregador de información para poder darte un resultado. En cuanto a la parte de phishing, nosotros tenemos diferentes características que vamos a detectar. El primer motor está basado en reputación de URLs, solo reputación. Es decir, que si llega un correo con un link que tiene una muy mala reputación, listo, esto es phishing, ya no se necesita hacer nada más. Pero si este no tuviera ninguna URL o tuviera una URL que no existe clasificada, entra este segundo motor de anti-phishing que tiene diferentes características. Por ejemplo, él puede ver que en el subject dice FedEx, dice Amazon, dice Google, dice Dropbox, pero no vienen de correos o de dominios que sean de ellos. ¿Qué pasa? Bueno, pues muy probablemente sea un change password o invoice of Amazon, etcétera. Él empieza a detectar estas palabras y relaciona con los dominios de donde vienen. También a nivel de dominios, él puede entender cuando un dominio de correo electrónico de donde estés recibiendo información es muy nuevo o no tiene ninguna reputación dentro de tu empresa. Es decir, es la primera vez que alguien manda información desde ahí. Tiene la capacidad de encontrar en el cuerpo del correo algunos factores como por ejemplo una crypto wallet, que eso viene muy relacionado a algunas extorsiones que se dan. Entonces, este motor tiene aproximadamente 300 indicadores. Todos ellos son basados en tratar de entender el correo electrónico, cómo está configurado. No solamente decirte, ah, viene de una mala fuente y tan tan. Eso sería trabajar solamente con firmas o reputación. Eso nos daría pues muchos huecos de seguridad. Listo. Este es un ejemplo. Por aquí nosotros podemos ver que un correo electrónico que llega de Carlos hacia Bernardo fue encontrado como phishing. ¿Por qué? Muy sencillo, porque no tenía algunos factores técnicos como el DKIM, no tenía la validación de SPF, es la primera vez que se manda un correo, en el texto tiene un lenguaje sospechoso, nos está llevando a un sitio que tiene poco tráfico, algunas veces son sitios nuevos, etcétera. Entonces, dependiendo del tipo de correo electrónico que nos llegue, son los detonantes que habrá. Después de esto viene el tema de las identidades, que les comentaba es un tema muy sensible porque ¿qué haces cuando una persona dejó anotado en un papel usuario y contraseña o simple y sencillamente su contraseña es su nombre y le pones 1, 2, 3 asterisco asterisco? El objetivo es que un usuario de manera normal pueda entrar a su proveedor de identidad, es decir, a Active Directory Federation Services, y este pueda redirigirlo a CloudWatch SaaS y CloudWatch SaaS le pregunte al dispositivo, ¿eres un dispositivo registrado? El dispositivo dirá, sí, sí lo soy. Mira, yo estoy asociado a Jorge, a la cuenta de correo Jorge Larios, del dominio Checkpoint, y tengo permisos. En ese caso, los dejará entrar a la aplicación tipo SaaS sin que el usuario tenga que interactuar más que lo cotidiano de poner usuario y contraseña en su portal web. ¿Qué pasaría en este caso si alguien tuviera esas contraseñas? Muy sencillo. Esta persona desde su computadora trata de entrar, pone usuario, pone contraseña, el proveedor de identidad le dirá, sí, sí es correcto, tu usuario y contraseña es correcto. En un esquema común lo dejaría entrar a Office 365 o a G Suite, pero utilizando CloudWatch SaaS estaríamos en medio de esta comunicación solo de autenticación y nosotros le preguntaríamos al dispositivo, ¿eres un dispositivo registrado? Como no es un dispositivo registrado, aunque tenga usuario y contraseñas correctos, no podrá ingresar. De esta manera, tú puedes evitar ese tipo de robos, les digo, de algo tan sencillo como dejar en un papel el usuario y la contraseña. Ahora, todo esto que es a alto nivel el funcionamiento, podemos detallar más y les puedo mencionar que existen muchos factores por los cuales se puede decir si alguien entra o no. Por ejemplo, podemos especificar si los equipos son solo Windows, solo Linux, solo Mac. Podemos decir que solo sean desktops, podemos decir que solo sean móviles, podemos especificar la dirección IP pública de donde pueden o no pueden conectarse, podemos especificar los países de donde pueden o no pueden conectarse, podemos decirle que se pueden conectar desde cualquier parte del mundo, pero solo en equipos registrados. E incluso podemos decir, por si pierden el dispositivo, mandarles un token, un one-time password code, para que se loguen desde otro dispositivo, solo en caso de que se les extravíe.
Entonces, esto es muy flexible, esto es para cuidar la identidad del usuario sin que se vea afectado su día a día. Ahora, de todo esto, nuestro Threat Cloud también va a dar información sobre, estás entrando de lugares que son maliciosos, que tienen mala reputación, que sabemos que no se encuentran en lugares de confianza. Por ejemplo, un Nigeria. Tenemos que decirte, por ejemplo, como usuario, esto es una anomalía porque tu usuario siempre se está logueando desde México y por primera vez desde Estados Unidos, o siempre se está logueando desde Ciudad de México y en 20 minutos desde Baja California. Entonces, todo eso es parte de los motores que existen para poder ayudar a que no se roben la identidad de algún usuario. Por último, tenemos la parte de visibilidad que va enfocado a este concepto llamado Shadow IT, el cual tiene como foco poder ayudar a los administradores a saber dónde se está compartiendo la información. Es decir, ¿qué pasa si en este momento alguna persona de la empresa que tiene la nómina se va a trabajar a su casa porque se siente enferma, no se llevó la laptop, pero se mandó el correo electrónico a través de una plataforma que sea ajena a la institución o se la compartió por OneDrive y la quiere abrir en la laptop de su hijo, por ejemplo? ¿Cómo vas a saber que él está compartiendo información por OneDrive, por Jotform, por cualquier plataforma que no sea la indicada? ¿O se le está mandando a alguien más? Bueno, con Shadow IT tú tendrás la posibilidad de saber con qué otros dominios se está compartiendo la información de tu empresa. Si bien no se puede hacer un bloqueo porque tú no puedes controlar aplicaciones que no están integradas a ti como plataforma, sí tienes la visibilidad y podrás saber que empleado uno está utilizando otra plataforma que no es la empresarial para compartir información. Ya de ustedes decidirá como parte de su proceso preguntar, validar si es correcto o no es correcto, por qué lo está usando o permitirlo, dependiendo de lo que ustedes consideren más apropiados. Voy a compartirles en este momento lo que es la consola de CloudWare SaaS. Lo que puede tener alguien como administrador de primera entrada es, hablando a nivel Shadow IT, te va a decir qué plataforma se está utilizando. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver que en Shadow IT se está compartiendo en GeoPocket, YourForm y Zendesk. Tenemos la parte de DLP en la que tú puedes configurar tipos de datos y en caso de que algún tipo de dato esté saliendo, ahí es donde se vería. Entonces, Shadow IT te mostrará aplicaciones, DLP te mostrará el tipo de información que estamos compartiendo. Ahora, ¿qué pasa con este dashboard? Imagínense ustedes su día a día, despiertan, llegan a la oficina y su empresa solo es mexicana, solo tiene usuarios en México, pero empiezan a ver estos puntos que después de acercarse dicen que el usuario que se llama Amademo está logueándose desde la dirección IP 218.255.139.44. ¿Pero qué tipo de logueo? ¿O qué evento? Pues de hecho son logins exitosos. O sea que sus usuarios están entrando desde Asia a sus aplicaciones. Ya desde aquí podemos deducir cuatro cosas. Su usuario está trabajando desde otro país, su usuario se fue de vacaciones a otro país, su usuario está utilizando algún proxy, alguna tecnología para redireccionar sus comunicaciones o han tomado la cuenta de ese usuario. ¿Cómo podemos ir descartando? Muy sencillo. ¿El usuario está de vacaciones? No. ¿El usuario se fue a trabajar allá? No, está aquí enfrente de mí. ¿El usuario usó proxies públicos? Pues no, a lo mejor es una persona de RH, ya revisé su computadora y no sabe usarlos. Listo, tomaron sus cuentas. Así de sencillo. Entonces, de primera mano, despertando y abriendo esta consola, de manera muy fácil, sabemos qué es lo que ha pasado en las últimas 24 horas, desde dónde han estado ingresando nuestros usuarios. De igual manera, ¿qué pasaría si es un login en México? Sería más difícil de detectar. Bueno, para eso existe la sección de anomalías. La sección de anomalías nos puede decir, por ejemplo, si un usuario ha cambiado su password 3 veces en un mismo día, lo cual sería muy raro. Si se ha creado alguna regla de dirección de correo electrónico que apunte a un dominio fuera de la institución. Si está haciendo logueos por primera vez desde lugares que no son los tradicionales, desde ciudades que no son las tradicionales. Entonces, de esta manera nosotros ya tenemos una segunda capa para saber qué es lo que está pasando. En nuestro día a día vamos a poder ver que hemos amanecido, por ejemplo, con 600 correos de phishing o que hemos amanecido con 138 a los cuales no hemos aplicado alguna acción. ¿Por qué no hemos aplicado alguna acción? Muy sencillo. La creación de una política dentro de CloudWare SaaS nos da la posibilidad de decir cómo queremos tratar la información o los eventos de seguridad. Por ejemplo, yo voy a crear una regla de Office 365
Para la parte de mail, le voy a decir que va a ser de amenazas y le voy a decir a qué personas aplicará, a todos los usuarios o solo algunos. Y en este momento le diré que es en línea. Es decir, que primero analizo la información y después se la envío a los usuarios. Bueno, en esta regla yo le voy a decir que quiero solamente emulación o no lo quiero, antivirus o no lo quiero, o puedo decir, ¿sabes qué? De hecho, hasta necesito que me des la información en una copia limpia. Bueno, ¿qué significa esto? Nosotros en lo que analizamos la información, a lo mejor nos toma 1 minuto o 1 minuto y medio. En algunos lugares, este minuto, minuto y medio puede ser un factor que no sea agradable, puede ser que no sea deseado. Entonces podemos aplicar algo que se llama extracción, en la cual entregamos de manera inmediata una copia sanitizada de los documentos. ¿Qué significa esto? Un documento Word lo podemos limpiar, es decir, que deshabilitamos todo el contenido que pudiera activar un malware, ya sea por todas las extensiones o solo algunas extensiones, o nosotros podemos convertir, es decir, que cualquier documento lo pasaríamos a PDF para evitar que cualquier amenaza pudiera detonar. Ustedes seleccionan si quieren limpiar o si quieren transformar. Después de esto, nosotros podemos decir cómo queremos manejar este flujo de archivos transformados. Es decir, que el usuario solamente puede requerir los archivos originales cuando estos sean libres. Veámoslo desde el punto de vista muy realista. Si a mí me llega un correo electrónico de la persona de nóminas o de la persona de RH, y más en instituciones grandes que a veces estamos en diferentes ubicaciones y no nos conocemos, pues dice que es de RH y dice que hay un problema, entonces lo quiero. Aunque alguna herramienta me dijera es malicioso, somos humanos y muchos usuarios le van a dar abrir. Entonces lo que estamos haciendo aquí es que si es malicioso, el usuario no va a poder obtener el original. Si nosotros queremos decir que el administrador deberá de tomar esa decisión, lo configuramos para eso. Si ustedes se dan cuenta, aquí nosotros podemos especificar cómo queremos que sea el flujo de los archivos que se han transformado. Tenemos la posibilidad de cómo queremos mencionar, cómo queremos hacer el flujo de los archivos que han sido detectados como maliciosos. Podemos especificar cómo queremos que sea el flujo de los correos que son encontrados como phishing, los correos que son sospechosos de ser phishing y los correos que han sido detectados como spam. Es decir, que de manera muy sencilla nosotros podemos especificar cómo queremos que sea el flujo de cada uno de estos eventos de seguridad para el grupo de usuarios que nosotros queramos. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos problemas internos en una empresa y se quiere hacer alguna estafa o alguna extorsión en el que conocen el nombre del director, en el que saben que se está trabajando con una empresa ABC, saben que se va a hacer un pago y tratan de falsificar la identidad de alguno de estos directivos o de alguno de estos usuarios? ¿Qué pasa si en ese correo interno o que se está tratando de hacer la estafa no están incluyendo ningún archivo, no están incluyendo ninguna URL? ¿Cómo haces para detectar eso? Bueno, en Anti-Phishing Settings, lo que nosotros podemos hacer en primera es decir, ¿qué nivel de severidad o qué nivel de confianza tenemos en los correos electrónicos que están llegando a nuestra empresa? Es decir, tenemos poca confianza, o sea que nuestros motores van a ser muy paranoicos, por así decirlo, o que vamos a tener mucha confianza. Es decir, que nuestros motores no van a ser tan paranoicos. Pero no solo eso. Nosotros le vamos a pedir a la herramienta que detecte si están tratando de suplantar la identidad de algún usuario o de algún grupo de usuarios, que podría ser nuestro grupo de usuarios de directores. ¿Qué es lo que va a hacer aquí? Bueno, cuando ustedes dan de alta a un usuario, le ponen un nombre y le ponen un correo. Es decir, Jorge Larios y le ponen @checkpoint.com. Entonces, si alguien en Checkpoint recibiera un correo que dice ser de algún Jorge Larios, pero que en vez de decir @checkpoint.com cambiaron la O por un cero o la I por un 1, ya no es el mismo dominio. Pero a ojos del que lo recibe dice Jorge Larios. Él ya aprendió que Jorge Larios debe de tener una cuenta de correo X. De esta manera él puede ayudar a detectar que alguien está tratando de suplantar esa identidad, sumado a que el nivel de confianza va a estar en un nivel alto o medio. De esa manera, aunque no tengan alguna URL o aunque no tengan un archivo con malware, aunque esté en español, podemos ayudar
a que esto sea detectado. Eso es algo muy interesante que podemos estar compartiendo con nuestros clientes. Si se dan cuenta, es una manera muy sencilla de poder crear una política, muy sencilla, para que nosotros en cuestión de segundos podamos estar dictando las políticas hacia nuestra empresa. Si se dan cuenta, estas políticas fueron enfocadas a malware, phishing, spam. ¿Qué pasa con la identidad? Lo que les decía de cómo vamos a prohibir un país, cómo vamos a prohibir un dispositivo, etcétera. Muy sencillo. Lo que necesitamos hacer es tener un módulo de identidad, es decir, Centrify, tener Okta, tener Microsoft Federation Services. Y lo que hacemos es decir, bueno, nosotros ya tenemos un entorno de confianza, un entorno federado. Lo que voy a hacer es una nueva regla que va a aplicar a cierto grupo de usuarios. Todo esto lo jalamos del Active Directory, etc. ¿Va a ser solo para desktops, ya sea Windows, Linux o Mac? ¿O va a ser solo para dispositivos móviles? También queremos que sea solo para ciertas direcciones IP o para ciertos países, es decir, México. Esto es nuestro origen. Ahora lo que nosotros debemos de decir es cuál es el destino. El destino son las aplicaciones. Se puede meter cualquier aplicación que esté en tu entorno federado y que tenga protocolo SAML 2.0. Con que se cumplen estos dos requisitos puede ser cubierta cualquier aplicación. Si se dan cuenta, aquí está Microsoft, Box, Slack, G Suite, Dropbox, Salesforce, Zoom, que es ahorita la plataforma que estamos utilizando para el webinar, el Litmos, Citrix, Domnine, Amazon, Concur, que es un portal de reserva de viajes. Cualquiera que sea que soporte Federación y SAML 2.0, listo, lo podemos integrar. ¿Para qué? Para decirle, está permitido el acceso, se niegue el acceso o tenemos que inspeccionarlo. ¿Qué significa inspeccionar? Bueno, en primer inspeccionar significa que si el dispositivo está en riesgo, no le permitas acceder. Y aquí va mucho de la mano con lo que vimos en la primera sesión. ¿Qué es esto de estar en riesgo? Bueno, en el caso de los móviles o las tablets, por ejemplo, se les puede instalar el agente de SandBlast Mobile y él va a decir, sabes que tu dispositivo está ruteado, tiene jailbreak, tienes malware, tienes aplicaciones riesgosas. ¿Sabes qué? Tienes o no tienes bloqueo de pantalla. Para mí, esto es de alto riesgo. Entonces no vas a poder entrar a Office 365 empresarial. Sin embargo, vas a poder entrar a tu Google personal. De esta manera, no intervienes porque es el dispositivo del usuario, pero no permites que pongan tu información en riesgo. Esa es una parte. La siguiente parte es que, como él no le podemos prohibir países o IPs porque viaja mucho, vamos a decirles que esta persona va a necesitar un agente. Y no solo eso, esta persona puede tener dispositivos que tengan single sign-on o le podemos mandar notificaciones a través de un agente que estaríamos instalando. Es decir, que este doble factor de autenticación sería transparente para él hasta donde nosotros queramos. Es decir, que solamente necesitaría instalar un pequeño agente y no intervenir nada más, o nosotros podemos obligar a que tenga un one-time password code. Listo. Bueno, si se dan cuenta, la creación de políticas es muy sencilla y es muy poderoso. La consola tiene muchas características. Por ejemplo, en la parte de eventos nosotros podríamos decir que para el malware vamos a decir qué tipo de malware fue, qué tipo de eventos tuvo, si este tuvo alguna explotación, si este atacó a qué tipo de usuarios. Sé cómo se consumen las licencias por usuario. Si un usuario tiene muchos servicios a varias aplicaciones, Dropbox, Office, ¿se consume una licencia? Exactamente. Tú lo que vas a hacer es, vas a licenciar por buzón de correo electrónico. Si tienes Office 365 que tiene Mail, SharePoint y OneDrive, es una sola licencia. Con una sola licencia, porque es un buzón de correo electrónico, tienes acceso absolutamente a todas las características de CloudWare SaaS. Si ese usuario tiene 3, 4, 5 dispositivos, tampoco es una limitante. Lo que tú haces es dimensionar por buzón de correo electrónico. Eso es todo lo que dimensionas en CloudWare SaaS. Entonces, todas las aplicaciones que tengan el mismo dominio con el mismo buzón de correo electrónico, solo se contaría como uno. Entonces, como les comentaba, realmente la tecnología es muy poderosa, es muy fácil de maniobrar. A ustedes les puede ayudar a dar un servicio en mano que le agregue mucho valor a su cliente. ¿Por qué?
El Dropbox, el OneDrive, el Google Drive, no solamente es el repositorio de información, es la manera en que también se puede acceder a su empresa, se puede acceder hasta la tablet de su hijo si están entrando desde la tablet de su hijo a la información de la empresa. Es una puerta de entrada muy grande. No lo vean como el punto final. Necesitamos transmitirle a nuestros usuarios que también es un punto de entrada. Me gustaría compartirles este sitio. En este sitio, ustedes, si cuentan con User Center, con acceso al portal de Checkpoint, podrán tomar estas certificaciones de las diferentes tecnologías que tenemos. Todas son totalmente gratuitas, todas son con laboratorios incluidos que están en la nube, es decir, ustedes no necesitarán instalar nada. Te las recomiendo que las tomen, son certificaciones, son válidas, totalmente gratuitas. Nos pregunta que si sirve para prevenir ataques de ransomware la solución de CloudWatch SaaS. Sí, porque lo que les platicaba de la emulación y del CPU Level Emulation, ¿hacia qué va relacionado? Hoy día ya no puedes tener motores que solamente se basen en firmas, creo que ya nadie lo hace, pero muchos sí se basan en heurística, que también se está viendo rebasada. Algunos de ellos se basan en comportamiento, que tampoco es mal, pero también ya está siendo rebasado. ¿Por qué? Lo que están haciendo muchas personas, muchos atacantes, es que a nivel de la computadora, a nivel de CPU, empiezan a hacer una explotación y el sistema operativo ya no sabe dónde está ese nuevo archivo o ese nuevo .exe que se acaba de crear. Y como el sistema operativo no sabe dónde se encuentra, no le puede decir a tu herramienta anti-malware que lo escanee. Haz de cuenta que tu herramienta anti-malware le dice, oye, en el escritorio, ¿qué archivos tienes? A, B, C y D. Bueno, voy a escanear A, B, C y D. Pero si este malware hizo una explotación, el sistema operativo no le va a decir, está A, B, C y D. De esta manera va a evadirte. Cuando nosotros les menciono esta tecnología de CPU Level, él va a detectar esta fase de explotación y desde ahí lo podemos contener. Entonces, sí, no importa si es ransomware nuevo, no importa si es ransomware ya conocido, nosotros lo vamos a poder detectar y muy importante, yo no lo voy a detener a menos de que tú pongas la política de detenerlo. Si tú le configuras una política de detección a la herramienta, le estás diciendo detéctalo, pero no lo pares. Por eso lo que les comentaba es que en políticas nosotros necesitaríamos decirle protección. Miren aquí, en Office 365, otra vez Threat Detection. Yo le puedo decir solo detecta, que en este caso detectó el ransomware, pero lo voy a dejar pasar. Detectar y remediar significa que voy a detectar el ransomware después de haberle entregado el correo electrónico al usuario y después me conecto al buzón para quitarlo. O prevenir significa que lo detecto y no lo dejo pasar. Por eso es muy importante que sepamos cómo lo vamos a configurar. La herramienta es muy flexible y muy adaptable, pero hay que tener muy claro cómo lo vamos a manejar. Volviendo a la parte de licenciamiento, si el usuario tiene Office 365 y Dropbox, ¿cuántas licencias serían? Si es Dropbox empresarial y está asociado al mismo dominio, es lo mismo, sería un buzón. Si es otro dominio o está diferente, serían 2 licencias. Eso depende de cómo estén. Por eso les decía, es por dominio. ¿Cómo fue el ataque que acaba de ocurrir el fin de semana, del que comentabas al inicio, y cómo se pudo haber evitado? Bueno, ¿cómo fue? Yo no puedo dar una postura porque yo no soy su proveedor de servicios y aunque lo fuera, obviamente por confidencialidad, yo no se los podría decir. He visto información en varios foros que no está muy lejos de la realidad. Sí fue un ataque de ransomware, fuera de dejar temas políticos, si se tenía protección, no se tenía protección, etcétera. Lo que les puedo decir es que, ¿cómo se pudo haber evitado? Muy sencillo. Necesitas una tecnología que no esté basada en firmas. Recuerden, 6 de cada 10 ataques hoy día ya no son detectados por firmas o por heurística. Necesitas un motor que te pueda no isolar, apartar este tipo de amenazas, las puede inspeccionar en un entorno seguro y después de eso pare este tipo de archivos que te están llegando. Pero importante, yo no sé si eso llegó por correo electrónico, que es una de las menciones más fuertes que hay.
y podría ser a lo mejor 80% probable. Llegó por correo electrónico. Entonces necesitamos que este correo electrónico sea filtrado, como les decía aquí con el sandbox, y ya no va a llegar ese correo infectado. Pero ¿qué pasa si alguien encontró una USB en la calle y la metió? Ahora, yo sé que suena tonto, pero yo he visto pruebas de concepto hacia entidades financieras en las cuales a la gente, a los empleados se les regalan USBs afuera, llegan y lo primero que hacen es meterlos a las laptops y eso es parte de la prueba de penetración. Entonces, si llegara a una institución como esta, un ransomware por una USB, pues obviamente la van a conectar en la laptop. Necesitamos algo que evite que esa laptop pueda ser infectada. Esto, si se dan cuenta, es la última capa donde ya nos estamos enfocando a características muy fuertes, muy sólidas. No perdamos de costumbre lo que es separar nuestras redes, tener una segregación, tener usuarios que no tengan privilegios administrativos en las máquinas, tener la versión del sistema operativo actualizada, de tener puertos cerrados que no se estén ocupando porque también por ahí es la propagación. Evitar un ataque de este tipo, recuerden, es un proceso, no es un producto. Y eso es lo que está fallando en todas o en la gran mayoría de instituciones a nivel mundial. No, la gente no entiende que la seguridad es un proceso, no un producto. Por eso siguen fallando sus estrategias, por eso les sigue pasando. Hay ransomware que se puede infectar solo conectando el disco externo o USB. Pensé que solo ejecutando el comando o abriendo archivos. No, por ejemplo, si tú tuvieras una USB que tiene, por ejemplo, un Visual Basic o tiene un autorun y lo ejecuta, pues ahí sería la manera en que lo va a estar haciendo. O ahora, tú conectas la USB y pasas este archivo y lo ejecutas, ahí te estarías infectando. No hacía referencia a que pegues la USB y por arte de magia lo haga. Aunque te digo, en algunos casos existe el famosísimo Octorun, que sé que para muchos dirán es que lo detecta como virus, etcétera. No en todas las instituciones tienen deshabilitado esas funcionalidades, entonces sí se ejecutan. De nuestra parte sería todo, ¿no? Pues les agradecemos que se hayan podido conectar a esta sesión, a este webinar de CloudWars SaaS. Hasta luego, Muchas buen gracias, día. hasta luego.